Buenos días, señoras y señores. Les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento para dar inicio al consultorio Cómo licitar con éxito con el Estado. Soy María Mercedes López, junto con Mauricio García, Juan David Alzate y Cristian Monroy. Les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar el consultorio empresarial, cómo licitar con éxito con el Estado. Recuerden que este consultorio se sube, queda disponible en el día de mañana y lo pueden ver desde cualquier aula donde se encuentren registrados o pueden también escucharlo desde www.unipymes.com. Bueno, hoy nos acompaña Eduard Julián Medina. Eduard es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, con más de 10 años de experiencia en gestión y ejecución de proyectos con entidades estatales, mixtas y privadas. Además, es analista de procesos precontractuales con entidades estatales, mixtas y privadas. Socio fundador de InfoDatum. Recuerden que esta es una conferencia que se desarrolla en asocio con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente y Laboratorios Magno Pharma. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Eduard Julián Medina para que dé inicio al consultorio Cómo licitar con éxito con el Estado. Muy buenos días, Eduard. Eh, Mercedes, antes que todo, a Unipymes, pues muchas gracias por el espacio concedido pues, en Fodate para este tema en específico pues, de contratación estatal. Es básicamente lo que nos referiremos en esta presentación. Pues antes que todo, lo que debe tenerse en cuenta es que a nivel de lo que vamos a tratar hoy, digamos, son de las puntadas iniciales de qué aspectos relevantes deben de tenerse en cuenta para licitar con el Estado. Este tema, como es obvio, tiene tanto de largo como de ancho. Cada uno de los tres aspectos fundamentales que lo comprenden, tanto el tema jurídico, como el tema técnico, como el mismo tema financiero, sobre todo digamos, por toda la máscara detrás que tiene el tema de decretos, de reglamentaciones nuevas, más aún teniendo en cuenta pues, de los cambios y la dinámica pues, que ha tenido la contratación nacional específicamente en los últimos 5 años. Esta presentación, este consultorio de hoy, básicamente lo vamos a resumir en 3 capítulos grandes. Nos referiremos a los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos y financieros, y pues el punto de a dónde debemos llegar para buscar las oportunidades de contratación con el Estado. En general, el tema de los aspectos jurídicos, antes de entrar un poco más en materia, como ya lo había mencionado, los aspectos jurídicos de la contratación estatal en los últimos 2 años y medio principalmente, pues ha tenido unos cambios sustanciales, sobre todo por la inclusión y digamos... Eduard, dígame, qué pena, nos siguen diciendo que no hay muy buen retorno. ¿Usted ve viable podamos utilizar otro computador? Sí, sí, pero me deben dar unos 5 minutos para reiniciar y comenzamos de nuevo. ¿Vale? Sí, si quiere, exacto, si quiere vamos dejando así la presentación, no te salgan mientras inicias con el otro computador. Un segundo, por favor. Claro que sí. Adelante. Vale, perfecto. Como habíamos mencionado inicialmente, debe de tenerse en cuenta, sobre todo con estos aspectos jurídicos de la contratación estatal, que como ya lo había mencionado en los últimos 2 años y medio, pues han habido unos cambios sustanciales y principalmente en todo lo que son, digamos, la ventana que se abrió o que se mejoró para la participación de todas las MIPYMES, ¿sí? Esos son unos puntos que veremos más adelante y digamos que eso de cierta manera reglamentó y facilitó un poco más la participación de bastantes compañías en cualquier tipo de contratación estatal.
digamos que el foco principal de la contratación estatal en el país, la mayoría de la gente lo tiene, pues con todos los temas que son de obras públicas, con todos los temas relacionados con infraestructura, pero eh, al respecto es importante aclarar que la contratación estatal abarca hasta para comprar una resma de papel en cualquier entidad de orden estatal. Entonces, ese tema, esa inclusión de factores decisivos para la participación de MIPYMES, pues digamos que de cierta manera ha mejorado mucho la participación. Eh, Voy a iniciar con unos aspectos muy generales de lo que es todo el marco jurídico de lo que es el actual decreto de contratación. Principalmente, el decreto de contratación está establecido y reglamentado en el país básicamente para garantizar los principios de transparencia, economía y responsabilidad. ¿Qué es eso? El tema de transparencia, pues ya como todo lo hemos sabido en nuestro pasado inmediato, los temas de corrupción y pues que lamentablemente en este momento se ven un poco inmiscuidos en todos los procesos, pero que se han mejorado bastante con respecto a todo el pasado, garantiza, digamos, la participación de todos los interesados en cualquier proceso de contratación estatal. El principio de economía, principio básico, pues básicamente de cumplimiento de los presupuestos internos de cada una de las entidades. Y el presupuesto de responsabilidad, aunque el decreto lo deja muy genérico, pero digamos que refiere principalmente al tema de responsabilidad de planeación y de transferencia de los riesgos como tal. Como vamos a ver más adelante, digamos que todas las entidades están obligadas a elaborar al interior toda una matriz de riesgos pues que debe ser informada pues a todos los proponentes interesados en cualquier tipo de proceso de orden estatal. Como deber de contratación, básicamente en complemento pues a los principios, lo que el decreto de contratación está garantizando es la selección objetiva de todos los proponentes, es decir, la idea es que todos seamos medidos pues con la misma regla en cualquier tipo de proceso. Eso va amarrado con el principio de igualdad. ¿A qué refiere el principio de publicidad? En el pasado hablábamos básicamente de los 15 años atrás, muchos de los procesos, sobre todo en poblaciones intermedias, la máxima publicación que existía era lo que el voz a voz decía o lo que se publicaba en la alcaldía pues, de la localidad. A hoy es diferente porque digamos que ya hay unos criterios definidos y todo un proceso definido de cómo debe ser publicado un proceso. Están definidos los tiempos, están definidos las características de la publicación que se debe hacer en un proceso en específico. El principio de planeación, digamos que va amarrado con el deber de planeación, va amarrado con el principio de responsabilidad que les hablaba inicialmente, y pues básicamente lo que le deja es la responsabilidad a la entidad de cuando se publique cualquier proceso de orden estatal, pues este esté completamente verificado y soportado, de tal manera que la oferta que presenten los interesados en ese proceso, pues sea completamente viable, ¿sí? En el pasado veíamos muchos procesos o que no tenían los suficientes requisitos técnicos o que más aún ni siquiera tenían pues una apropiación presupuestal, es decir, no tenían el dinero pues para ejecutarse. En resumen, esos principios y esos deberes básicamente lo que están es garantizando que los presupuestos de contratación que establecen las entidades a principio de cada año se cumplan lo más veraz y lo más fiel posible. Como modalidades de selección establecidas por ley, hay 4 tipos de tipos de selección. Hay uno que es licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada y contratación directa. En la columna derecha de la presentación que les estoy pasando, les he dejado unos puntos muy básicos, digamos, de las diferencias relevantes de cada uno de este tipo de procesos.
De manera general, y para el caso de las MIPYMES, digamos que principalmente las MIPYMES siempre están aplicando en los procesos 2 a 4, concurso de méritos, selección abreviada y contratación directa. Los procesos de licitación pública, por su masa crítica, es decir, por complejidad del proyecto y por valor del mismo, pues muchas veces incluyen factores adicionales pues, que no permiten una inclusión del 100% y una participación del 100% pues, de una MIPYME, ya que, pues, como les mostraré más adelante, digamos que la clasificación de MIPYME pues, ya es por ley y pues va básicamente por número de empleados y por capital de la misma compañía. Este es un resumen en general de todo el marco jurídico que encierra todo el tema de la contratación estatal, principalmente las dos últimas líneas, que son las que en los 2 últimos años se han modificado. En el 2012 tuvimos un decreto 734 que se modificó a través del decreto 1510 del 2013 y que básicamente la diferencia entre cada uno de esos era, como les comentaba inicialmente, fue la puntualización que se hizo de la participación de las MIPYMES y de las compañías que dentro de su personal cuenten con personal discapacitado. Eso lo veremos más puntualmente un poco más adelante, pero digamos como para entrar un poco en contexto, esas son las grandes diferencias pues, que han existido y los cambios variables pues, que han habido en los últimos decretos. De los aspectos jurídicos referentes a la capacidad jurídica para contratar, digamos que los que muestro, registro único de proponentes y certificado de existencia, no son los únicos, pero sí son los más relevantes. ¿Por qué? El registro único de proponentes como tal tiene todo un compendio legal y todo un compendio técnico y financiero del por qué es la razón de ser. Pero digamos que lo que debe de tenerse en cuenta del registro único de proponentes es que es el elemento básico para poder contratar con el Estado. Como les digo en el párrafo que les he dejado escrito en la presentación, el registro único de proponentes, que es un documento emanado por las cámaras de comercio, es la única herramienta que pueden utilizar las entidades estatales para verificar tanto la capacidad técnica, financiera y de organización de una compañía en un proceso estatal. Las entidades tienen la libertad, digamos, de pedir documentos adicionales que soporten ese registro, pero lo que hay que tener claro es que jurídicamente la entidad estatal puede, la única herramienta que tiene para verificar las 3 capacidades que ya les mencioné es el registro único de proponentes. Digamos que hablar y ahondar un poco más en todo el compendio de lo que es el registro único de proponentes, pues nos mereciera pues un consultorio adicional o un taller adicional, sobre todo por los aspectos de experiencia y los aspectos financieros que se incluyen, pero digamos que como elemento clave para contratar con el Estado, esta es una de las herramientas principales. Lo anterior, amarrado pues a lo que es el certificado de existencia y representación legal. Un certificado de existencia y representación legal, digamos que es un documento conocido por todos en el país, pero en el caso de la contratación estatal, hay unos elementos básicos que en la evaluación de una oferta ante una entidad estatal son básicos tener en cuenta. Ejemplo, objeto social de la compañía y capacidad del representante legal. Esos son temas que tienen un poco más de trasfondo jurídico, pero digamos que a la lectura de un proceso licitatorio estatal, las entidades siempre son muy específicas en las características de esos certificados de existencia, sobre todo en lo referente a la capacidad jurídica de la persona que está suscribiendo y presentando una oferta en especial.
No sé si voy muy rápido, no sé si hasta el momento alguno de los asistentes tenga alguna consulta. Edward, Sí, no, estaba diciendo que si alguno de los asistentes hasta este momento tenía alguna pregunta, quería intervenir de alguna no, manera. recuerda, Edward, que es que, exacto, Edward, recuerda que las preguntas se dan hasta el final. Por ahora tú presentas y las preguntas las hacemos al final. Perfecto, igual el capítulo también está para el final para preguntas, no hay lío. ¿Sí? Ok, Ok, bueno, esté bien. ok. Eh, de los aspectos jurídicos, como ya les he venido comentando, he querido referirme en esta presentación a dos en especial. A todo el tema relacionado con las MIPYMES y a todo el tema de las compañías que tienen dentro de su planta de personal, pues personas con discapacidad. ¿Por qué? Eh, el decreto 1510 ha dejado mejor marcado eh, la relevancia y sobre todo, digamos, en preferencia que puede tener una MIPYME en un proceso estatal en especial. Hay procesos que se limitan principalmente a MIPYMES. De hecho, hay algunos procesos que limitan a pequeñas y a medianas empresas. Eh, Ese es un tip que hay que tener, digamos que hay que tener en mente, sobre todo para definir el foco comercial de una compañía que pretenda contratar con el Estado. Eh, el volumen de ofertas que salen, que salen de orden estatal, pues es un volumen amplio y digamos que a pesar de que es fácil seleccionar ofertas, lo que no es fácil es, digamos, hacer un buen tamiz de a cuáles ofertas participar. Entonces, digamos que a partir de los criterios que hay definidos para la participación de MIPYMES, es muy importante para hacer un filtro preliminar de las ofertas a las que una compañía cualquiera quiera participar, tener en cuenta las preferencias, las ventajas o desventajas que pueda tener como condición de MIPYME que se encuentra, ¿sí? Eh, las dos últimas viñetas que les muestro en mi columna izquierda, el tema de preferencia de las ofertas presentadas por una MIPYME nacional o en figuras asociativas donde exista una MIPYME nacional, refieren a los criterios de desempate que están definidos por ley en una oferta estatal. Entonces, esos tres puntos es muy importante tenerlos en cuenta, como ya les he dicho, sobre todo para definir el foco comercial de a qué tipo de ofertas en el ámbito estatal puedo aspirar. Por otra parte, uno de los criterios de desempate que a la fecha existen y que ha quedado un poco mejor reglamentado con el decreto 1510 es el tema de las compañías que cuenten dentro de su personal con personal discapacitado. En el decreto anterior, en el 734 del 2012, eh, con solamente una compañía se presentara individualmente o en asociación, con solamente presentar el criterio de que contaba con personal con discapacidad, podía dirimir un empate pues, en un proceso cualquiera, ¿sí? Eso digamos que se degeneró un poco porque de cierta manera la cosa se volvió un poco mafiosa, por así decirlo, pues, porque había compañías que se presentaban a un proceso X sin ninguna experiencia, pero por acreditar solamente la condición de contar con personal con discapacidad, pues ganaba el proceso. Diferente para el último decreto que ya está vigente, donde la compañía, además de acreditar personal con discapacidad, debe de acreditar un porcentaje como mínimo del 25% de la experiencia del proceso al cual está participando, ¿sí? Entonces, digamos que este último decreto y en la forma como quedó escrito, ya digamos que ya filtró un poco más y obviamente equilibró un poco más las cargas con relación a la participación de estas compañías. De los aspectos técnicos y financieros a tener en cuenta en un proceso de orden estatal, voy a referirme a estas tres viñetas, a todo lo que es el tema de capacidad técnica y capacidad financiera, que como ya se los mencioné, nace a partir de la lectura
del registro único de proponentes, quiero dejarles unos tips simples de los análisis tanto de riesgos técnicos como de riesgos financieros. Como ya les he venido comentando, las entidades publican una matriz de riesgos de todos los procesos que salgan a convocatoria pública, pero detrás de eso, y eso más por foco comercial, hay ciertos riesgos técnicos y financieros que se deben hacer antes de acceder o aspirar, o más aún iniciar a trabajar con un proceso de orden estatal. Con el tema de la capacidad técnica, voy a referirme muy puntualmente a lo que comprende el registro único de proponentes. El registro único de proponentes, como ya les había mencionado, tiene 3 capítulos fundamentales. Verifica una capacidad técnica del proponente o de la razón social, verifica una capacidad financiera y verifica una capacidad jurídica. Dentro del registro único de proponentes, la persona que elabore y que haga expedir el certificado puede consignar toda la experiencia que considere relevante que tenga la compañía. Obviamente la compañía es dinámica y tiene procesos que están o en liquidación o están en algún tipo de etapa postcontractual bajo la cual usted en el momento, cuando fue a elaborar su registro único de proponentes, pues no alcanzó a incluirlo. Entonces, lo importante que se debe tener en cuenta con relación al RUP es que las entidades dejan abierta las 2 posibilidades. Debe de presentarse en todos los procesos estatales el registro único de proponentes. Sin perjuicio de lo anterior, puede presentarse las certificaciones adicionales que uno considere para un proceso, pues en aras de cumplir con una experiencia específica. ¿Eso qué tiene? Digamos que pueden haber casos en los que la certificación con la cual yo expedí mi primer RUP no esté tan completa como la que tengo en un momento específico de presentar una oferta, ¿sí? Y eso, pues puede ser un factor decisivo en una selección de cualquier proceso. Entonces, esa salvedad es buena tenerlo en cuenta, porque digamos que como requisito jurídico debe existir un RUP, pero eso no quita la posibilidad de que uno como aspirante a un proceso estatal pueda presentar cuantas certificaciones considere pues que le puedan servir para acreditar la experiencia. Lo mismo es el caso con la capacidad financiera, que también viene consignado en el RUP. Hay 4 criterios básicos que siempre están incluidos: tema de liquidez, tema de nivel de endeudamiento, indicador de EBITDA y capital de trabajo. Los rubros con los que se calculan estos indicadores también están consignados en el RUP, ¿sí? La entidad, en un proceso específico, y eso sí es muy particular del contratante, por cambiar un poco el término, puede pedir como soporte adicional los balances cortados pues a la fecha en la que está en el RUP, o puede pedir uno adicional. Pero, independiente de eso, la entidad siempre está obligada, en el caso financiero, a verificar los números y los indicadores a través de lo que esté consignado en el RUP. Con relación al tema de los análisis de riesgos técnicos simples, como ya lo hemos hablado, todos los procesos y los que voy a dejar colgado al final de esta presentación, van a ver que siempre van a encontrar una matriz de riesgos que por lo general son muy generales, ¿sí? Pero como documento de entrada, sobre todo en el tema de los riesgos técnicos, y más aún para procesos, esto sí es un poco más específico para procesos de ámbito de infraestructura o que tengan alguna interacción con la comunidad. Me refiero a que un riesgo que debe de considerarse es el tipo de proyecto. ¿Por qué? En un caso específico de un proyecto de infraestructura, pasa que muchos procesos tienen el dinero, tienen el flujo, ¿sí? Pero por muchas condiciones
adicionales y que a través de la ventana del análisis del mismo proceso no se pueden ver, ese proyecto es inviable. Un caso específico, existen muchas vías en este país, por ejemplo, que a pesar de que a la luz de lo que está en los pliegos y a la luz de cómo está soportado el proyecto, pues el proyecto se puede ejecutar. Pero cuando usted ve el entorno completo del proyecto, resulta que la vía no sirve para nada, ¿sí? Eh, procesos de investigación social. Hay muchos proyectos de investigación social que o son la repetición de un proceso anterior, ¿sí? Con un alcance diferente o con una tónica diferente, y resulta que la entidad lo saca en este momento, relaciona unos riesgos a ese proceso, pero el proyecto o tiene al final del día un presupuesto muy bajo o tiene un presupuesto muy alto. Que tenga un presupuesto muy bajo, pues problema, porque al final del día el contrato como se firmó, con ese valor se paga. Y si tiene un presupuesto muy alto, lo que puede pasar es que entra un proceso de detrimento patrimonial, donde uno como contratista pues queda a la mitad de un proyecto en la que usted se armó para 100 pesos y tenía que ejecutar solamente uno. Eso en general, lo que les he comentado, es lo que reúne los 3 puntos que coloco allí. Es decir, verificar tipo de proyecto, verificar los antecedentes del mismo proyecto y verificar la influencia tanto política como social del mismo. Con relación a los riesgos financieros, y digamos que a la lectura de cualquier documento precontractual, documento de oferta, es muy fácil evidenciar. Las entidades, para sacar un proceso a licitación o a cualquier modalidad de selección, están obligadas a tener una apropiación presupuestal. ¿Qué es eso? Todos los documentos deben indicar en cualquiera de sus capítulos de dónde están sacando los dineros para ejecutar el proyecto, ¿sí? Siempre, y esto es por obligación, siempre debe estar el número de apropiación presupuestal, que es un CDP, es un certificado de disponibilidad presupuestal, que uno como proponente puede acercarse al Ministerio de Hacienda y decir, necesito que me verifiquen este certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Por qué? Hay muchos proyectos que a la fecha salen con certificados de disponibilidad presupuestal vencidos, es decir, la plata no está, o el dinero pues ya está a la mitad, o no equivale a lo que se está ofertando, cualquier motivo, ¿sí? Adicional a eso, y que se une un poco con lo que ya he comentado, el flujo de caja del proyecto. Todas las entidades hacen una estimación de su flujo de caja del proyecto, la gran mayoría lo presenta, algunas otras no, pero cuando usted hace las dos comparaciones de la apropiación presupuestal que existe versus el flujo de caja del proyecto, es decir, en cuánto tiempo voy a ejecutar y cómo me van a pagar, uno digamos que puede ver una primera aproximación de lo que es la realidad de mi contrato estatal. Estos dos puntos, estos análisis simples, de tanto del tema técnico como del tema financiero, es importante tenerlos en cuenta para las primeras etapas del proceso. ¿Por qué? Las entidades están obligadas a replantear y a tomar las observaciones que todos los aspirantes al proceso hagan relacionados con estos dos temas. Es decir, para referirme al tema de una apropiación presupuestal, si yo al inicio del proceso verifico que el certificado o que los dineros de ese proyecto no existen, yo le tengo que decir a la entidad, mire, usted tiene publicado un proceso que no tiene dinero, y por favor acláreme o defíname de dónde van a salir los dineros del proceso. Y la entidad está obligada a responder y a comprometerse en las respuestas que está dando con relación a esos puntos. ¿Dónde buscar las oportunidades? Este es un tema también que tiene tanto de largo como de ancho, pero digamos que en este momento hay tanto motores de búsqueda, uno principal que es el del gobierno, Colombia Compra, como motores de búsqueda particulares, es decir, hay muchos particulares que a la fecha están tomando del SECOP la información y la compilan y la envían a sus usuarios pues vía correo electrónico, vía matrices, de acuerdo a los criterios que el usuario le dé.
Me estoy refiriendo a dónde buscar las oportunidades también en las entidades de orden mixto, porque digamos que aunque el régimen jurídico no es el mismo, el proceso de ejecución y análisis de los riesgos es muy similar, dado que esas entidades de orden mixto pues están manejando dineros públicos. Eh, Colombia Compra, lo que anteriormente se conocía como el SECOP. Todas las entidades estatales, alcaldías, gobernaciones, alcaldías locales, todas las entidades que sean de régimen jurídico estatal están obligadas a, a publicar todos sus procesos de contratación y de convocatoria a través de la página que les estoy mostrando en la presentación. A la fecha, este motor de búsqueda tiene bastantes utilidades, de las cuales les estaré enviando pues una descripción un poco más honda de lo que hoy tiene Colombia Compra. Ejemplo, tienen a hoy un motor de búsqueda particular donde yo a través del código de clasificación de la actividad puedo recibir en mi correo las ofertas que salgan relacionadas. Las entidades de orden mixto, como ya les había contado, estas son entidades que el régimen jurídico no es el mismo, no es exactamente el mismo, pero sí tienen eh, todo el alrededor, por así decirlo, de todo el marco jurídico que les mostré inicialmente. Entonces, la dinámica de verificación, de análisis y de búsqueda de oportunidades en este tipo de entidades es muy similar. Para ponerlo un poco en blanco y negro y no es tan taxativo, este tipo de entidades de orden mixto, por ejemplo, no solicitan el RUC, pero sí, por ejemplo, solicitan los certificados de existencia con unos objetos sociales precisos y con el alcance de acuerdo a lo que están pidiendo el alcance de sus proyectos. Si alguien del auditorio tiene preguntas, consultas al respecto. Muchas gracias, Edward. Ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en esa sesión de trabajo. Recuerden que para interactuar con Edward deben darle clic a la manito de color verde que les aparece en el costado derecho de su pantalla o si prefieren pueden formular la pregunta vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy. Recuerden, la pregunta es muy sencilla. ¿El conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? ¿El conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? Es muy importante que contesten esa encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Para contestar, solo debe darle clic a alguna de las opciones que le aparecen en su pantalla. Ahora sí, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Pues Edward, en este momento en el auditorio no hay preguntas, no sé si quieras añadir algo más al tema. Como ya les había comentado, digamos que el tema es mucho más profundo, digamos, como para debatirlo en una hora. Yo voy a dejarles en la página en la página de Unipymes, pues mis datos de contacto y la página de Infodatum a través de la cual pues ustedes pueden consultar esta presentación y un poco de información un poco más específica y profunda con relación a todo lo que hemos tocado el día de hoy. De acuerdo, Edgar. En este momento nos están enviando las preguntas. Nos pregunta Javier Camacho. ¿Modelo de contratación de una ESE varía? Depende. Es dependiendo, digamos que no es por tipo de contratación que debería hacerse, sino por el proyecto particular. Pero en general, los requisitos, sobre todo los requisitos generales que hemos hablado, no varían para ninguno de los procesos. Es decir, para todo tipo de contratación estatal, como lo hemos enfatizado, debe de tenerse un RUC, debe de tenerse un objeto relacionado con relación al servicio que se pretende prestar, esos dos puntos principalmente. Nos pregunta John Edison. ¿Cómo se realiza la inscripción al RUT? Al RUP, Registro Único de Proponentes.
Para la inscripción al registro único de proponentes hay que acercarse a cualquier cámara de comercio del país. En las cámaras de comercio hay asesores especializados, pues que básicamente hacen la guía de cómo realizar el proceso. El proceso, en general, se divide en dos partes. La primera, para el momento de comenzar a elaborar un registro único de proponentes, pues debe de existir un certificado de existencia y representación legal. Posterior a eso, deben reunirse y deben tenerse completamente validados las certificaciones de experiencia que se pretendan incluir en el registro único de proponentes. Los documentos adicionales ya son formatos que corresponden a la Cámara de Comercio en particular a la cual uno quiera presentarse y con la cual quiera ejecutar el registro único de proponentes. Igual, el registro único de proponentes, independiente de la ciudad donde se haga, es de orden nacional. Gracias, Edward. En ese momento vamos a escuchar una pregunta por vía micrófono. Nos pregunta el señor John Edison Jiménez. John Edison. Vamos por una pregunta vía chat. Nos pregunta Dora Rodríguez. ¿En qué puede afectar la opción de las NIF en las pymes al proceso de licitación en el Estado? Dependiendo, eso debe analizarse por cada proceso en particular. Nos pregunta Alexis Angulo. ¿Cuáles son los registros mínimos que se debe seguir para reunir como capacidad técnica para constructores? Nos pregunta sobre un ángulo de Tumaco. Ya, los requisitos mínimos como constructor, digamos que los requisitos mínimos también, como lo hemos dicho, refieren a un proceso en particular, pero digamos que para efectos del registro único de proponentes, si yo quiero tener una clasificación como constructor, todas las certificaciones que yo presente y acredite entre la Cámara de Comercio tienen que estar relacionadas en construcción. Ahora bien, es importante también tener en cuenta con esa pregunta que hay muchos procesos en el país que tienen incluido el alcance de estudios, diseños y construcción. En ese caso, es posible, ante la Cámara de Comercio, realizar una clasificación tanto como consultor como constructor, dependiendo del alcance pues, que tenga la certificación de experiencia que se esté presentando. Gracias, Edward. Nos pregunta Sandra Cabrera. Quiero saber qué es el indicador EBITDA. EBITDA son las utilidades antes de impuestos. La sigla, como está ahí, es por su denominación en inglés, pero el indicador EBITDA, que está incluido en los últimos 2 años en el RUC, básicamente lo que hace referencia es a la utilidad de la compañía antes de impuestos. Pregunta Miguel Cárdenas, ¿cómo se puede licitar con una compañía nueva y que no cuente con certificaciones de experiencia? No es posible. Hay que tener en cuenta dos cosas. A pesar de que no es por regla, en la mayoría de procesos precontractuales, en los documentos de licitación, siempre se pide un tiempo mínimo de constitución de la compañía. Ese tiempo mínimo de constitución de la compañía, por lo general, siempre rige entre 6 meses y 1 año, ¿sí? Es decir, yo tengo que, para la gran mayoría de procesos, tengo que presentarme con una certificación de existencia de no menos de 6 meses y obviamente con un RUC en firme, que también debe tener un tiempo de expedición no inferior a 6 meses. Los 6 meses no son taxativos, digamos que eso es un rango medio, pero por lo general las entidades siempre piden un tiempo de antigüedad de las compañías y de su experiencia para poder participar en un proceso estatal. Nos pregunta la señora Natalia Calle, como persona natural, ¿qué posibilidades hay de iniciar un proceso de contratación estatal como inicialmente no se tiene experiencia? Pues básicamente como persona natural, los procesos
sobre todo para aspirar en el futuro a procesos de orden estatal, básicamente se hace a partir de la búsqueda de contrataciones directas. Hay algunos concursos de méritos que digamos que no son tan específicos en las solicitudes de RUC. Entonces, a partir del escenario de buscar una contratación directa con entidades estatales, puede uno iniciar pues a proyectar un futuro en contratación estatal como persona natural. Ahora bien, hay muchas personas naturales que a la fecha cuentan con más de 10, 20 años de experiencia como persona natural, tienen un RUP como persona natural, tienen un certificado tienen un certificado de existencia y representación como persona natural, y pues a hoy son personas que pueden estar contratando con solo su autonomía procesos de 1.500, de 2.000 millones, eso pues relacionado a la contratación que hayan hecho en toda su vida profesional. Gracias, Eduardo. Nos pregunta Armando Pinzón, ¿qué vigencia tiene el RUP? Un año, un año. Eh, hay algo especial con lo que sucedió este año en especial, y sobre todo por la transición del decreto 1510, y es que en teoría a muchas compañías el año de vigencia del RUP pues se les vencía en noviembre de este año, en diciembre de este año, pero por decreto y digamos para estandarizar la expedición del RUP, a partir de este año se dejó que todas las compañías, en marzo de este año que acabó de pasar, todas las compañías debían actualizar su RUP. Pero, para responder a su pregunta, la vigencia del RUP es de un año. Nos pregunta la señora Elena Orozco, ¿el RUP es necesario incluso para contratos directos? Eh, eso sí es particular de la entidad. Por lo general, cuando si hay contratación directa, dependiendo de la masa crítica del proyecto, puede o no puede solicitarse RUP. Eh, por lo general, y eso es básicamente por norma que se lleva para el tema de contratación directa, pues digamos que no son muy grandes, y eh, las contrataciones directas en teoría pues están tabuladas y no deberían pasar un valor específico, pero en general, para cualquier contratación estatal debe presentarse RUP. Nos pregunta nuevamente Elena, ¿qué costo tiene aproximadamente el RUP y se debe renovar anualmente? El valor del RUP está en función de los balances de la compañía. Eh, una compañía con activos de 500 millones tiene un valor de RUP, y otra compañía con el doble tiene otro valor. Ese es particular de los estados financieros de cada compañía. Nos pregunta el señor Javier Camacho, en el CEPSCO, ¿qué datos ponen las empresas públicas? ¿Me repite la pregunta en qué? En el CESCOP, Ah, SSOP. en Colombia Compra. ¿Qué datos colocan las compañías? O sea, ellas están obligadas a colgar toda la documentación relacionada con el proceso. Eh, los procesos precontractuales, es decir, los procesos de ofertas estatales, tienen tres etapas generales, por así decirlo. El tema de convocatoria, el tema de publicación de prepliegos, es decir, los primeros documentos de oferta, y la etapa de pliegos definitivos. Todos esos documentos se publican en la página del SECOP. Por cada uno de los procesos existe una ficha única donde se publica toda la información relacionada de la entidad contratante, valor del proceso, quién contrata, fecha de cierre, fecha de apertura, se cuelgan los documentos adicionales, las adendas, es decir, los documentos que modifican tanto los prepliegos, como los documentos adicionales y relacionados con el proyecto.
Eduard, muchas gracias por resolver las dudas del auditorio. Por favor, nos recuerda nuevamente. Eduard. Te perdí en la última parte. Eh, bueno, Eduard, muchas gracias por resolver las dudas del auditorio y si eres tan amable y me repites nuevamente tu correo electrónico. ejmedina@infodatum.co. Ok, gracias, Eduard. En nombre de la comunidad latina empresarial Unipyme, Ok, a gracias. ustedes, señores y señoras, les damos las gracias por su permanencia y atención. Y recuerde que los esperamos el próximo miércoles 7 de mayo para la conferencia Cómo implementar con éxito los cambios de la norma ISO 9001, versión 2015, con la experta Jenny Alexandra Prieto Duarte. A ustedes, señores y señores, les damos las gracias. Unipyme, la Escuela Empresarial Latina, les desea a todos un feliz fin de semana.